Bendiciones, amada iglesia, en esta hermosa mañana. Gracias a Dios por el privilegio que nos concede de estar en su casa de oración, listo siempre con el propósito de poder glorificar su nombre y también a poder escudriñar y aprender de su palabra. Esta mañana mi esposa no está conmigo, no es que nos peleamos, ¿no? Ella la invitan muy seguido a ministrar en algunas iglesias y por esa razón en algunas ocasiones no la va a poder ver aquí en la mañana, y hoy es uno de esos domingos que la he invitado. Con relación a lo que hemos estado haciendo el experimento de subir los mensajes a YouTube, mi esposa me dijo: prepárate porque yo me he metido en algunos mensajes donde algunos dejan unas críticas bastante duras. So me dijo, just be ready, just in case if somebody says something that maybe you're not going to like it, but you still have to take it. So I took the risk. Y turned out, pues, realmente salió ya algo ahí en una de las predicaciones. Sobre todo no tomamos como algo para poder aprender también. Póngase de pie en esta tarde, en esta hermosa mañana. Voy a ser preciso, conciso y directo para que pueda recibir la palabra, y a la misma vez en esta hermosa mañana, yo sé que tenemos algo después, no nos salgamos muy tarde. Casi leen el salmo que yo iba a leer, pero solamente voy a leer unos versículos. Ahora conmigo el libro de los Salmos, capítulo 66. Libro de los Salmos, capítulo 66, empezando en el versículo 18. Quiero leer la última sección de este hermoso salmo. Este salmo está escrito en 3 diferentes secciones. Yo quiero enfocarme en esta hermosa tarde en la última sección. Por supuesto que le haré una introducción con relación a la primera y la segunda parte. Libro de los Salmos, capítulo 66, empezando en el versículo 18. Cuando lo tiene puede decir un amén. Libro de los Salmos, capítulo 66, versículo 18, leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado, mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Puede tomar su lugar en esta tarde, ya hemos orado. Este es uno de los salmos que es conocido como Lectio Divina. Lecciones divinas. En una colección se ha conservado este salmo debido a la honestidad y sinceridad de un hombre que en todas sus flaquezas que él mantuvo en su vida y en sus decadencias espirituales, él mantuvo siempre un ardiente deseo en su corazón de poder buscar al Señor en oración. Ahora que estamos en estos 40 días, presta atención a este mensaje. La oración es algo esencial en la vida de nosotros. Escribe el doctor Alexis Carrel, un investigador y escritor, científico, médico, doctor francés, que ganó el Premio Nobel de Filosofía en 1912, describe lo siguiente acerca de la oración. Dice: la oración es la forma más poderosa de energía que alguien pueda generar. La influencia de la oración en la mente y el cuerpo humano es comparable al efecto que producen las glándulas endocrinas. Sus resultados pueden medirse en términos de aumento de optimismo, mayor vigor intelectual, fortaleza moral y una comprensión profunda de las relaciones humanas. La oración es indispensable para el desarrollo completo de la personalidad. Solo en la oración alcanzamos esa completa armonía entre la mente, el cuerpo y el espíritu, lo cual confiere a esa frágil humanidad la necesaria e inquebrantable fortaleza. Cuando oramos, nos conectamos con la fuerza incansable que mantiene al universo en movimientos. Puede llegar a decirse que la oración es el
el vehículo que va más allá del universo, pasa y traspasa y llega hasta el tercer cielo ante el mismo trono de Dios. Ahora, ¿por qué el salmista David se enfoca en realidad en relación a esta hermosa plegaria que la hace? Haciendo un análisis, un exégesis del Salmo 66, lo encontramos en 3 diferentes secciones. La primera sección trata acerca de la alabanza. Él se presenta delante de Dios, empieza a alabar a Dios. No nos dice exactamente dónde se encontraba cuando lo hace, pero a través de la historia, a través de los salmos que hemos leído, su pasión, su deseo de él era siempre alabar a Dios donde él se encontrara. Por eso leemos en primera y en segunda de Samuel la historia de él, especialmente en primera de Samuel, cuando dice que él tocaba el arpa, una unción descendía sobre su vida que incluso afectaba la vida del rey Saúl. No era la nota que él tocaba, no era la forma del arpa que era de primera calidad, simplemente que él se conectaba mucho con Dios y lo que él hacía era el reflejo de la misma presencia de Dios en su vida. Ahora, cuando él presenta lo que es la oración y la alabanza en la primera sección del capítulo 66, él entra como muchos de nosotros al santuario. Presenta su alabanza y su adoración delante de él. Él se regocija en la presencia de Dios. En la segunda sección habla acerca de su actitud, que muchas veces nos presentamos también delante de Dios. Pero ahora, en la tercera sección, pareciera que él hace una parada y dice: un momento, algo no está conectado exactamente en lo que se refiere lo que es mi alabanza y mi actitud, sino que necesito aprender algo. Antes de entrar al trono de la gracia, tengo que regresar, como decimos, el cassette, y presentarme delante de Dios y pedirle al Señor que examine primero mi vida antes de poder darle una alabanza, antes de presentar mi carácter y antes incluso de arrodillarme y poderle pedir algo al Señor. Lección divina es la palabra que se usa en el latín para este tipo de salmos que se ha escrito, porque son lecciones que nos enseñan mucho a nosotros acerca de la importancia de reconocer y entender que nuestras oraciones son efectivas delante de Dios. Dios conoce nuestras oraciones, nuestras peticiones, constantemente está a su oído presto para nosotros. Pero antes de que su oído esté presto para nosotros, podríamos decir que hay algunas cosas especiales que nosotros necesitamos hacer delante de Dios para que Dios pueda hacer en nosotros un cambio o hacer lo que tiene que hacer para que nuestras oraciones sean llegadas. Ahora, uno de los escritores comentaristas escribe, dice: esto viene a ser como la vara de Dios para nosotros, donde nos medirá nuestra actitud, nuestra alabanza, antes de medir nuestras oraciones. Es una combinación hermosa de poderle glorificar, es una combinación hermosa de presentar nuestra actitud, pero es más hermoso todavía que a través de la oración nosotros podamos decirle al Señor: examina mi corazón antes de presentar mi oración delante de ti. Como un cirujano que llega, como una persona que llega hacia un cirujano y le dice: tengo una dolencia. Y usted le tiene que especificar exactamente dónde es la dolencia, y el cirujano establece, dice: ok, usted necesita una operación, o sea, corazón abierto, de mano, de lo que sea, para poder extraer la molestia que tiene. Al momento de cerrarla será un proceso, pero al final usted será sano de cualquier enfermedad o de alguna infección que hubiera querido meterse ahí. Y eso es lo que el salmista exclama en este salmo. Él pide una vindicación de parte de Dios. Vindicación es un término legal, como diciendo: examina mi corazón. Puedo decir 1000 plegarias delante de ti, pero si no examino mi corazón delante de Dios, ninguna plegaria tendrá la oportunidad de llegar al trono de Dios. Nuestras oraciones, dice el libro de Revelación, vienen a ser como una aroma de incienso delante de Dios. Si nuestras oraciones
son honestas y sinceras delante de Dios, Dios escuchará y verá con misericordia lo que le estamos pidiendo. Pero antes de hacerlo, tenemos que entender que la vara de Dios necesita incluso medirnos a nosotros, entender la naturaleza y el propósito de nuestra oración, para entonces entender el poder que Dios se manifiesta en nuestras vidas. No podemos decirlo, exagerar que la oración, por ejemplo, puede decir, viene a ser el todo, pero si es el todo en nuestra vida. Es la llave que abre los recursos de Dios. Es aquello que hace que opere Dios en nuestras vidas. Es como el Espíritu Santo suelta en nuestras vidas y que a la misma vez se convierte la oración en un fuego ardiente en nosotros. Nos hace llegar a la presencia de Dios en una realidad, pero a la misma vez la oración nos humilla y nos hace entender que el Espíritu de Dios mora en realidad con aquellas personas que le buscan con amor y con sinceridad y con humildad delante de Él. Nuestra oración puede mover las montañas, como dice su palabra, pero antes de mover una montaña, yo necesito remover lo que hay en mi corazón, en mi vida, para que Dios pueda escuchar mi oración. A veces nuestra actitud puede ser mucho más grande que una montaña. A veces nuestra forma de ser puede ser una montaña que está estropeando también que la mano de Dios se manifieste sobre nuestras vidas. Podemos orar, pero viene a significar como un símbolo que resuena nada más, sin traer ningún efecto en nuestras vidas. Si oración no es solamente arrodillarnos, y muchas veces nosotros solamente en medio de la necesidad nos hincamos delante de Dios. Nuestra oración debe ser continua, 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 hasta que se convierta en una delicia en nuestras vidas. Que ya no lo veamos como una carga, sino lo que hagamos parte de una devoción en nuestras vidas. Y el salmista David, antes de presentarse delante de Dios, él hace una examinación, podemos decir, como diciéndole a Dios, sé tú el cirujano, hazla a corazón abierto para que veas lo que existe dentro de mí. Es la vara que nos mide las intenciones de nuestro corazón, es la vara que mide el deseo por el cual nosotros pedimos. A veces nuestra oración puede ser correcta en decir, Señor, yo pido por esta necesidad, pero Dios dice, no puedo escucharla sin antes examinando el corazón tuyo, ¿dónde está en realidad? Podemos pedir cuanta cosa deseemos, pero antes de hacerlo, a través de la Escritura nos enseña que este hermoso vehículo que Dios nos dejó a nosotros, nos enseña no solamente a poder caminar en la presencia de Dios, pero también nos enseña que Dios mismo suelta el poder en nuestras vidas a través de la oración. Martín Lutero tenía un estilo de oración. Nosotros lo conocemos como el gran reformador nada más, pero en su vida privada él se basaba su vida exclusivamente en la oración. Él se tiraba el rostro, pegando su frente y su boca al suelo en señal de humillación delante de Dios. Este monje que ahí empezó Dios a redarguir el corazón, aprendió que la humillación humana era necesaria para poder hacer algo grande en la vida, y especialmente en aquel entonces que las indulgencias se estaba vendiendo a la luz del día, y él decía, no es posible que eso suceda, que la iglesia sea engañada. No empezó a criticar detrás de un púlpito, sino se fue de rodillas delante de Dios y permaneció mes tras mes tras mes pidiendo y clamando a Dios. Primeramente examina mi corazón y ve la intención que hay en mi oración. Duraba horas tirado en el suelo. En sus últimos capítulos finales de su historia, él dice, si no hubiera sido por la oración, todo hubiera sido un fracaso y una pérdida de tiempo, pero fue la oración la que me guió, me dirigió, me dio el poder que necesitaba, y gracias a la oración hubo un cambio no solamente local,
sino global también, porque es lo que hace la oración. Ahora, a algunos de nosotros nos cuesta en realidad todavía arrodillarnos. El hermano Gigi Ávila dice que él tenía 7 alarmas, que las ponía todos los días a las 5 de la mañana. Después de tener sus campañas largas, él nunca descuidaba la oración. 7 alarmas para poderse despertar. Tenía una alarma en un lugar, una alarma en la cocina, en la sala, en el comedor. Sonaban por todos lados las alarmas. Es decir, que forzosamente tenía que levantarse él para que el vecindario no empezara a quejarse de las alarmas que él tenía. ¿Cuántos de ustedes les cuesta levantarse en la mañana? ¿Verdad? Y especialmente cuando trata de oración y ahora como amanece tan frío, si alguien me apaga el giro, se lo agradezco porque aquí está bien caliente. Mientras que él estaba en esas 7 alarmas, después él se metía con Dios en oración. Hubieron días, cuenta el hermano en su biografía, pasó hasta 8 horas por semanas orando y clamando a Dios. Yo recién convertido, un día escuché acerca de la oración y me dice mi pastor, ¿usted ha orado alguna vez? Sí, le dije, muchas veces. No, ¿usted ha orado alguna vez? Me dijo. Sí, le dije, sí, oro cuando como. No me ha entendido. Me dijo, ¿usted ha orado alguna vez? Ya cuando me dijo la tercera vez, ya me quedé pensando y que a lo mejor no entiendo bien la pregunta. Le digo, pastor, ¿qué me está tratando de decir? Me dice, lo invito a que pase un tiempo en oración conmigo. Le dije, pues seguro, amén, gloria a Dios. Dije, 10-15 minutos nos amantamos después. Dije, yo creo que empezamos un viernes, tipo 9 de la noche a orar. Yo, como no estaba tan acostumbrado a eso de la oración, vieron las 10, las 11, las 12, dije, y este hermano quiera se va a parar. Dieron la 1, las 2 de la mañana y él seguía orando. Y yo nomás veía el reloj, ya casi me dormía. Cuando veía que me dormía, pasaba conmigo y me decía, Cristo tiene poder. Y me asustaba y me despertaba otra vez, entonces seguía orando. Fue una de las épocas que yo pude conocer lo que era la oración. Yo creo que empezamos ese día a las 9 de la noche, terminamos hasta el siguiente día a las 6 de la mañana. Y me dijo, ok, este es solamente el principio, me dijo. Vaya a su casa, se cambia, se arregla, y lo quiero a las 8 de la mañana otra vez aquí. Me dijo, vamos a seguir orando. Entonces descubrí que la oración es algo que a usted le llegue, tiene que llegarle a gustar como la alabanza, como es el tiempo de la oración, como es el tiempo de compañerismo. Me decía él, es el momento en que usted puede y yo podemos adorar a Dios, podemos envolvernos en su presencia. No pida, me decía, nada, simplemente adórele por lo que Él es, agradézcale por lo que es, porque el resto Dios le va a ir examinando su corazón y va a empezar a arrancar las cosas que a Él no le agradan. Por eso cuando usted va a orar, se dará cuenta que ya no es esto, ya no es queja, ya no es lamento, sino simplemente será un tiempo de alabanza y de oración, y Dios conocerá la petición de su corazón. La oración es algo muy importante para nuestra vida. Se nos enseña a través de la Escritura la importancia de orar. Se nos enseña también que incluso cuando no oramos, somos desobedientes hacia Dios, porque el cristiano debe de orar constantemente en su vida, que viene a representar el alimento espiritual esencial para el crecimiento de una persona. Vean los grandes ministerios de qué están hechos, hermanos, de la oración. Toda persona que ha alcanzado un privilegio grande. Alguien ha escuchado al hermano Paul Washer. Paul Washer es un orador increíble. Es un orador que Dios lo usa con una unción especial. Pertenece a las iglesias bautistas del sur. Y cuando usted lo escucha, a ese hombre, a ese joven, un poder que fluye a través de lo que es su predicación.
Y un día le preguntaron en una entrevista, hermano Paul Washer, ¿cuál es el secreto que usted tiene para predicar esos mensajes? Yo lo he escuchado más de una ocasión y me quedo admirado cómo Dios usa a ese hombre para la palabra de Dios. La respuesta de él fue: para mí lo primero es la oración, lo segundo es la oración y lo tercero será la oración. Y si falta algo, la oración es el vehículo que me lleva a la presencia de Dios. A veces vemos esos grandes hombres que Dios usa y la pregunta es: ¿por qué Dios a veces no me usa a ese nivel a mí? Pero había que preguntarles cuál es el precio que han pagado. Me acuerdo que en una ocasión está el hermano G. Ávila dando una campaña y le traen a una persona del hospital que ya estaba agonizando. Dijo: déjenme escuchar por última vez a este orador G. Ávila. Se lo trajeron enfrente. Llegaron los paramédicos, lo pusieron enfrente de él. Y de repente el hermano G. Ávila dice que cuando lo vio, él dijo: ¿ahora qué voy a hacer en realidad? Este hombre está agonizando, yo estoy predicando la palabra. Y de repente cuando iba terminando el mensaje, él ve que el aparato que trae hizo el flatliner, significando que el hombre había muerto. Se acercaron los paramédicos, lo vieron, le pusieron la sábana y se lo empezaron a llevar. Y el hermano le dijo: no se lo lleven. Véanlo, ahí está en YouTube. Le dijo: no se lo lleven. Y los paramédicos se quedaron pensando qué vamos a hacer ahora. Y él terminó el mensaje y no oraba todavía por él. Y él en su llamado al altar estaba pidiendo que el pueblo pasara, aquellos que querían aceptar a Cristo como su primera vez, o los que se estaban reconciliando. Pero dice él: yo no le quitaba la vista a ese hombre porque yo sabía que ya había muerto. Pero a través de ese momento yo me conecté con Dios a través de la oración y mi pensamiento. Y Dios me dijo: no ores todavía por él. Yo te enseñaré que la oración tiene poder cuando viene directamente de parte de Dios. Después de un tiempo de haber hecho el llamado al altar, siente que Dios le dice: ahora ve y ora por él. Para que vean el poder que tiene la oración, no tú, sino la oración que fluye a través de un vaso que yo uso. Y el hermano G. Ávila se acercó, los paramédicos se acercaron y le pone las manos al hombre que ya había sido dado por muerto. Y usted ve en la máquina que después de que termina de orar, parece que algo se mueve dentro de él y empieza a ver la máquina que empieza a funcionar con los signos vitales. Es la oración, hermano. Es el único vehículo que nosotros tenemos. A través de mi niñez le he contado que a mí, cuando yo me portaba mal, lo que hacían conmigo era que me mandaban a orar. Mi mamá me decía: se portó mal en la iglesia, vaya a orar ahí a la cama, arrodíllese. Y entonces yo me arrodillaba, pero quejándome, molesto, enojado, porque mis compañeros estaban jugando fútbol afuera y yo estaba adentro orando y tocaban la puerta y le decían: doña Victoria, ¿le da permiso a William para que baje? No, él está castigado en este día. ¿Y qué está haciendo? Está orando. Y cuando salía yo, pues mis compañeros se reían de mí, ¿no? Acerca de lo que era la oración. Yo lo vi a un principio como un castigo, pero mi mamá me enseñó que era un símbolo de arrepentimiento la oración. Me decía: piense bien lo que hizo, y a través de la oración que Dios le revele lo que hizo. Aunque usted no lo cree, hermano, yo lo vine a practicar ahora con mis hijos. Cuando ellos se portaban mal y eran niños, los mandaba a su cuarto. Se vaya de su cuarto y piense lo que hizo y pídale perdón a Dios. Y ahí los veía que cada uno se iba para su cuarto y ahí estaban en ese momento ahí. Y ese era un momento como lección divina, una lección divina de parte de Dios para nosotros. El comprender que la oración, hay ciertas cosas que nosotros necesitamos acercarnos. Y el salmista David, cuando se da cuenta acerca de lo que es la oración, él exclama en su pasaje bíblico, no cargado de algo que podríamos decir experiencia humana, sino viene de lo más íntimo de su ser. Y dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no habría
escuchado. En otra versión dice, Él no había escuchado mi oración si yo no hubiera confesado mi pecado. ¿Por qué? Porque hay tropiezos en nuestra oración. Algunos de ellos podríamos decir que el salmista exclama también y dice, perdóname mis pecados y aún los que me son ocultos. En otras palabras, aquellos que cometí inconscientemente y no me di cuenta que ofendí a alguien. Aquellos que no fue mi intención agredir a alguna persona a través de mi vista, de mi hablar o de mi forma de ser. Perdóname también esos. La confesión es algo necesario para que Dios escuche nuestra oración. Lección divina, lecciones divinas de parte de Dios para nuestra vida. Otra de las cosas que el salmista se da cuenta a través de su oración es una falta de fe en su vida. Cómo es necesario entender que si no hay fe en nuestra vida, la oración no será eficaz, ni tampoco tendrá poder. ¿Le ha tocado a usted orar por alguien que usted no quiere orar? Yo creo que más de alguna ocasión. Especialmente si usted dice, ahí estamos repartiendo papelitos. Y alguna persona dice, ¿me puede cambiar el papelito? Es que no puedo orar por esta petición. Porque a mí me pasó. Y cambiamos los papelitos y los damos a otra persona para que otra persona ore por las peticiones y entregamos los papelitos que no deseamos. Nosotros necesitamos aprender en realidad lo que es la oración. Los 40 días que estamos viviendo, hermano. El sacrificio que usted hace todos los días en desafiar el clima. Algunos vienen de su trabajo. Algunos venimos de diferentes formas. Pero el puro desafío que nosotros tenemos y el presentarnos delante de Dios, antes de hacerlo, ¿por qué no decirle al Señor, haz una cirugía a corazón abierto? Examina mi corazón, ve lo que hay adentro, cuál es el propósito por el cual estoy orando en realidad, o simplemente estoy viniendo mecánicamente y me estoy retirando mecánicamente. Yo necesito saber cuál es el motivo principal de mi oración. Pedro menciona también incluso que si tenemos alguna cosa contra nuestra pareja, Dios no escucha nuestra oración. ¿Verdad que el matrimonio a veces es difícil, hermano? Hay unos que vienen corriendo para casarse y otros que están corriendo para divorciarse. Unos que vienen con el deseo en realidad y no saben todavía. Yo antes de casar a alguien le doy 7 lecciones donde les explico que el matrimonio es algo serio, es un paso importante en la vida, y uno de los requisitos que le pido es ore, ayune, que no sea una emoción, que no sea el atractivo hacia la persona que debe de ser, pero también debe existir la oración y la oración. La oración dirigirá sus pasos. La oración le aclarará los motivos principales por los cuales usted desea orar. Después de haber aconsejado a una pareja hace un tiempo atrás, uno de ellos se me acerca y me dice, yo creo que he entendido de que no debo de casarme. Y le digo, y yo no fue esa mi intención. Digo, no, es que usted no dijo que hay que orar. Y yo me presenté delante de Dios y empecé a ser honesto, Señor, ¿por qué me voy a casar? Y entonces me di cuenta que mi propósito era egoísta. Yo no tengo papeles, pero ella sí tiene. Entonces yo quería casarme para que ella me arreglara. Pero en realidad yo descubrí que no era un amor genuino y sincero. Entonces digo, ¿qué piensa hacer? Pues necesito enamorarme en realidad de ella por lo que es, no por lo que me va a ofrecer, porque entonces viene a ser algo egoísta que yo necesito. Y Dios no va a funcionar en un matrimonio donde hay un egoísmo, donde lo que yo necesito por esa razón es que estoy contrayendo matrimonio. Y le dije, lo ha visto de la mejor forma como Dios se lo ha revelado. Y producto de esto se lograron casar, todavía están casados, gracias a Dios. Examinar el motivo por el cual, y es solamente a través de la oración, y
en un sumergirnos en la presencia de Dios, donde Dios esclarecerá todo lo que hay en nuestra vida y nuestro corazón. Por eso el salmista dice: si yo no hubiera confesado delante de Dios, Dios no hubiera escuchado mi súplica. Hay mucho que confesar, amada iglesia. Hay mucho que entregarnos delante de Dios. Hay mucho que nosotros necesitamos para poder entender lo que Dios desea en nuestra vida. A veces podemos decir que la petición puede que sea directa, sea probablemente honesta, probablemente la veamos sincera, pero es solamente el Espíritu Santo el que escudriña nuestros corazones también. Incluso decía un hermano: la falta de perdón es un obstáculo para nuestra oración. Y empezamos en casa, donde tenemos a nuestra pareja que tenemos que verlo todos los días, y donde más de alguna ocasión ofendemos consciente o inconscientemente, especialmente las hermanas que cocinan, ¿verdad? A veces el esposo llega y dice: otra vez frijoles. Y como la hermana lee los labios, no tiene que decir usted las palabras o la actitud, que usted ve la comida y dice: sabes que no tengo hambre. Y ahí empieza algo tan sencillo que puede acelerar algo más grande. Después de 20 años de casado, estábamos en una conversación en una mesa un día, y en la conversación el hermano me pregunta: ¿cómo hace usted para comer en casa? Porque su esposa es mexicana y usted es guatemalteco. Le digo: pues muy sencillo, para mí comida es comida y yo me la como, porque si presentan un argumento ya no me cocinan. Digo, así de que todo lo que es comida, gloria a Dios, no tengo ningún problema. Y pues, dicho sea de paso, he visitado varios países de Latinoamérica y he comido comidas raras que usted no se imagina, ni le voy a decir. Y yo lo he sentido sabroso sin ningún problema. Pero entonces le pregunto yo a él también: oiga, usted es de El Salvador y ella es nicaragüense, ¿cómo hacen ustedes para conectarse con la comida? Y ella me contesta: muy sencillo, yo no cocino. Y le digo: ¿y por qué no? ¿No le gusta a él la comida nicaragüense? No, me dijo: hace 20 años él me empujó el plato de comida porque no le gustaba casamiento. Y como no le gustó el casamiento, yo le dije ahí: nunca más te vuelvo a cocinar. Y lo cumplió la hermana. 20 años, donde a él le tocó comer hamburguesas, burritos, tacos, todo lo que él encontraba en la calle se lo comía, por una palabra que él profirió. Y le pregunto a él: ¿cómo se siente usted? Me dice: pues yo siempre que traemos esto a la luz, terminamos en discusión, no llegamos a un acuerdo. No han orado juntos los dos para buscar una reconciliación en algo que podemos decir fue tan sencillo, pero trajo una rencilla grande en el corazón de los dos. Y me dijo: he intentado, pero con ella no se puede hablar. Bueno, aprovechando que yo estoy aquí, le digo yo: ¿por qué no conversamos del tema? Y después de haber conversado, mi esposa también le dio unos consejos prácticos. Al tiempo lo encontré, ayer lo vi precisamente. Lo encontré y le digo: ¿cómo va la comida? Mire, mi esposa cocina como usted no se imagina. ¿Y cómo le hace eso? Cada plato que me como, me imagino que son pupusas las que me estoy comiendo. Así de que ya se me quitó ese problema. Y cuando hace pollo así medio cocido, yo digo: Señor, conviértelo en pollo campero. Conviértelo en pollo campero. Y cuando me lo como, siento una delicia. En otras palabras, se nos quitó ya eso. 20 años de una rencilla. Todo a través de la oración, hermano. Dios nos da la sabiduría. Dios nos habla. Dios ministra nuestro corazón y nuestra vida. Nos saca el ego, que algunas ocasiones nos estropea para que Dios
pueda escuchar nuestras oraciones. El salmista no solamente se quedó en ese pasaje donde él pide una examinación de su corazón, sino que él dice: mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. En otras palabras, después de haber confesado, Dios escuchó la oración y mi súplica que yo presenté delante de Dios. Usted y yo tenemos que hacer lo mismo también. Después de haber confesado y decirle al Señor: hazme una cirugía a corazón abierto para que escudriñen mi corazón, saquen lo que hay adentro, para que entonces Dios pueda contestar la oración y Él pueda escuchar la súplica de mi corazón. Las cosas que nos estropean, hermano, nos impiden acercarnos a Dios. Las cosas que nos molestan, Dios no puede escuchar nuestra oración. Como dice el hermoso canto: ¿cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no escucha la oración si no te has reconciliado. Alguien lo hizo un canto, pero es bíblicamente, tiene base bíblica. Por eso a veces podemos orar y orar y orar y parece que sentimos que Dios no está escuchando la oración. No es que Dios no la escuche, es que Dios necesita tener un encuentro personal con nosotros a través de la oración. Y a través de la oración Él empezará a hacer cirugías en nuestra vida, empezará a arrancar aquellas cosas que nos molestan, aquellas cosas que intervienen con una oración que puede ir directamente hacia Dios. Dios es serio y Dios es santo. Por eso al acercarnos al trono de su gracia tenemos que entender la santidad y conocer que no es un rezo lo que estamos haciendo o repetición de palabras, sino es una oración genuina que sale de nuestro corazón. Y cuando nos presentamos delante de Dios, entonces Dios escucha nuestra oración. Y dice el último pasaje de esta escritura, versículo 19: mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Y el 20 dice: bendito sea Dios, que no echó de mí, de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Podemos decir nosotros exactamente lo mismo cuando vemos que hay un milagro que se está manifestando en nuestra vida. ¿Cómo sé yo si Dios contesta mi oración? Algunas veces la hacemos pública, los hermanos conocen, pero la forma más de poder conocer más cómo Dios contesta, hermano, tenga una en secreto. Preséntele a Dios una oración en secreto y usted verá el tiempo si se cumple o no. Si se cumple la oración, es que Dios ha tenido misericordia, ha hecho en nosotros una cirugía de corazón y nos ha enseñado las cosas que necesitamos sacar para que Dios escuche nuestra oración. Lección divina es como se conoce este pasaje bíblico. Lecciones divinas. ¿Cómo nos podemos acercar ante el trono de Dios? Y el escritor dice: este viene a ser como la vara que nos mide. La vara que dice en realidad hasta dónde hemos llegado en conocimiento hacia Dios. Y en la vara por la que Dios contestará la misma forma nuestras oraciones. Eso no es un tiempo perdido, amada iglesia. Es un tiempo donde podemos restaurarnos. Es un tiempo donde podemos acercarnos. Es un tiempo donde podemos experimentar la verdadera honestidad y sinceridad de nuestra oración. Donde detrás de las cortinas nos daremos cuenta en realidad por qué estoy pidiendo lo que estoy pidiendo. Por eso el salmista presenta esta petición delante de Dios. Porque él sabe que si no hay una forma de escudriñar su corazón, Dios no podrá escuchar la oración de él. Dice el libro de Daniel que Daniel era conocido en el cielo por sus oraciones. Porque él oraba constantemente. Nosotros hacemos lo contrario. Cuando tenemos problemas es cuando oramos. Y cuando no tenemos problemas descuidamos la oración.
Y la oración debe ser algo continuo. Bueno, hoy no tengo una petición, te voy a dar una alabanza de adoración. Hoy no tengo nada que pedirte, gracias, lo tengo todo, tengo comida, tengo buen esposo, tengo buenos hijos, hay buen trabajo, hay mucha comida en el refrigerador, hay buen salario, hay buena cuenta en el banco, tengo mi casa, no tengo nada que pedirte, pero te voy a dar una alabanza de adoración. A veces oramos mi esposa y yo, pero ella siempre me dice, déjame irme al cuarto yo porque me quejo mucho de ti. Y sabe lo que me hace sufrir. Y a veces necesitamos esa conexión. Nadie nos conocerá mejor que nuestra pareja. Conoce nuestro levantar y muchas veces casi igual que el Señor, porque Él sabe. Mi esposa me decía el otro día, solamente Dios y tu teléfono saben quién eres tú. Solamente Dios y tu teléfono saben quién eres tú. Y le digo yo, especifícame eso. Me dice, no me entiendes, te lo digo otra vez. Ya cuando decimos la tercera vez, usted sabe que filosóficamente le pueden decir a usted 2 veces una cosa. Si se lo dicen una tercera vez, en la forma filosófica es, we are insulting your intelligence. Por eso no le pueden decir 3 veces lo mismo. Si dicen 3 veces la misma cosa, están insultando a la inteligencia suya. Ya que me lo digo 2 veces, le digo, mejor ya no me diga la tercera vez, ya te entendí. Sí me dice, porque es increíble que muchas veces el teléfono también viene a ser un obstáculo en nuestros motivos por los cuales nos podemos acercar delante de Dios. Si la Biblia fuera más específica, pero a través de la Escritura nos damos cuenta cuál es el punto principal que la Biblia nos habla acerca de la oración y las cosas que muchas veces nos vienen a afectar en nuestra vida, y nos damos cuenta que si no fuera por la misericordia de Dios, nuestra oración en realidad no podría llegar muy lejos, ni siquiera al techo de nuestro edificio. Como dijo el doctor Alexis Carrera, la oración es la forma más poderosa, el vehículo más eficiente que tenemos para llegar al trono de Dios. Algunas veces usted dirá, en un minuto yo termino. Es que me cuesta. Cuando estoy acercándome en oración, pareciera que hay una batalla espiritual. Sí la hay, amada iglesia. Donde el enemigo está encargado de asegurarse que su oración no llega al trono de la gracia. Y a veces pensamos, es que yo oré y parece que no hubo efectividad en mi oración, como que hubo una batalla y no pude romperlo. Bueno, hermanos, no esperamos siempre romperlo, pero al menos si podemos arrodillarnos delante de Dios. No esperemos muchas veces recibir todo lo que pidamos, no necesariamente, pero sí podemos presentarle a Dios nuestras necesidades, nuestra alabanza y nuestra adoración a través de la oración. Richard Foster escribió un libro muy hermoso acerca de la oración, y así se llama el libro, La Oración. Ya no está en publicación, lo sacaron. Hermoso libro acerca de cómo podemos realmente orar. Porque a veces hemos entrado en un círculo de dame, necesito, dame. Y estamos en el mismo círculo dando vueltas, pero se nos olvida que la oración va más allá todavía. La oración es conectarme hacia lo infinito. Y Dios se hace presente en lo finito para mi vida. Donde más de algún hombre y mujer de Dios oraron y Dios mismo se apareció. ¿Ha orado usted alguna vez en su vida y ha visto o ha escuchado cosas grandes que Dios ha hecho a través de usted? Y a veces no nos hemos dado cuenta, hermanos, son los vehículos que Dios usa para esclarecer nuestra oración. Y tiene su rostro ahí donde está, amada iglesia. Tenemos 40 días de oración. ¿Qué ha hecho usted en esos 40 días? ¿Qué sacrificio hemos hecho en realidad?
¿Será que hemos buscado la conveniencia personal? ¿O no hemos dejado que Dios llegue a lo profundo de nuestro ser y nos haga un examen a través de la oración? ¿Por qué no le decimos al Señor, yo voy a hacer un sacrificio? Y mi sacrificio será que pese al clima yo estaré en oración, juntos en armonía con mis hermanos. ¿Por qué no hago un sacrificio? Dice, y diremos, haré a un lado mi agenda personal y me concentro en la oración. ¿Por qué no hago a un lado aquellas cosas que me estorban en realidad? Y busco al Señor en oración. Cuando empecemos a hacer votos delante de Dios, Dios tendrá misericordia y escuchará nuestra oración. Padre, yo bendigo a tu amada iglesia en esta noche. Te doy gracias por cada uno de ellos, por el sacrificio que hacen. Constantemente, Señor, buscan tu rostro. Gracias por ese hermoso grupo de hermanos que todos los días de la semana se hacen presentes, Dios mío. Te doy gracias porque van más allá todavía de un sacrificio en el cual dejan inconveniencia. Algunos vienen con sus niños y aunque sean pequeñitos, vienen a la casa de Dios porque necesitamos, Dios mío, un encuentro personal contigo. Y el único vehículo que tenemos es la oración. El único vehículo que tenemos para acercarnos ante el trono de la gracia es a través de nuestra súplica delante de ti. Bendice todo hermano que se sacrifica, Dios mío, para poder estar aquí en tu casa de oración. Bendíceles grandemente. Mira la petición de sus corazones, Padre. Que tú puedas, Dios mío, obrar en los corazones de ellos. Yo bendigo en esta tarde del más pequeño hasta el más grande, Dios mío. Y pido la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre la vida de cada uno de ellos. Amada iglesia, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Póngase de ti.